continuamos con la entrevista. Vamos a conversar con el administrador egresado del UPAO, Víctor Vergara, sobre el impacto del comercio internacional en tiempos de pandemia. ¿Cómo ha sido este hecho de la crisis sanitaria y su impacto en el comercio internacional que también desarrolla nuestro país? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer por la invitación. Y bueno, mi comentario sobre el comercio internacional y la repercusión que tuvo la pandemia en el año 2020, pues básicamente al inicio se dieron a conocer distintas falencias que el aspecto logístico tiene. El Perú, así como otros países, se dio cuenta de que habían trámites, procesos que siempre necesitaban de una persona para poder realizarlos. No estábamos tan digitalizados al 100%. Entonces, al no tener esos factores que nos ayuden a poder llevar un proceso logístico sin necesidad de tener una persona o sin necesidad de llevar un documento original por a través de una persona, la cadena logística se vio rota, incurrimos en sobrecostos, fue muy ineficiente los tiempos de tránsito, los tiempos de entrega, tanto para exportadores como para importadores. Es más, los costos a nivel de buques se incrementaron exorbitantemente. Entonces, en ese primer periodo de los primeros meses del 2020, estuvimos frente a un escenario muy difícil que ninguno de nosotros que estábamos en la materia sabíamos cómo el mercado iba a responder, cómo los actores del comercio internacional iban a responder. Sin embargo, hubieron algunos lineamientos dirigidos y presentados por la OMA, que es la Organización Mundial de Aduanas, la cual tuvo como objetivo pretender ayudar a los países a que tomen alguno de estos lineamientos para poder responder de una manera positiva a este hecho que estábamos pasando a nivel mundial. Entonces, el 2020 sí fue muy duro, tal es así que el PBI del Perú anual en el 2020 fue de menos 11.12%, lo cual nos demuestra que el escenario logístico tuvo un impacto negativo durante la etapa de pandemia en ese año, ¿no? ¿Y en el año 2021 se observó alguna recuperación? Con respecto al 2021, en el cual ya teníamos o ya íbamos tomando acción, ya íbamos conociendo el escenario COVID, a este escenario se le conoce como post-COVID, entonces la mayoría de países ya iban tomando acciones y el Perú también iba tomando medidas que otros países adoptaban. Entonces, el 2021, el cierre que tuvimos sí fue positivo, tuvimos un PBI de 13.3%, el cual es muy animoso para el negocio internacional del Perú. ¿Por qué? Porque en el 2020 ese PBI que tuvimos de 11.12% no se daba desde el año 89, en el cual fue un año en el cual estábamos en una época de hiperinflación. Entonces, el Perú siempre tuvo años en crecimiento, pero sin embargo el 2020 sí nos pegó muy fuerte. El 2021, Dios mediante, pudimos revertir la situación y logramos un número de 13.3% a nivel de PBI. Ahora, pero los exportadores se podría decir de que están demorando o demoraron en tomar acción rápidamente en el 2021. Lo que sí respondieron en un nivel de crecimiento más alto fueron los importadores. Los importadores crecieron a un porcentaje de 7%, mientras que los exportadores crecieron a un porcentaje de, importadores 24% y exportadores 7%, lo cual se evidencia de que nosotros o nuestra oferta exportable tardó en tomar camino nuevamente. Esto porque los mercados a nivel de pandemia establecieron restricciones y muchas veces esas restricciones ya no volvieron a quitarse. Los países
adoptaron estas restricciones como ya algo permanente, lo cual hizo un poco más complicado que nuestros exportadores puedan ingresar nuevamente a estos mercados. Y además de estas restricciones, esa elevación de los aranceles, los impuestos para ingresar las exportaciones o el costo de los buques se mantuvo o sí se rebajó. Una de las medidas que adoptó el Perú, según los lineamientos que estableció la OMA, fue simplificar el tema de los impuestos, y al hablar de impuestos lo relacionamos con el arancel, y si hablamos de arancel lo relacionamos con el ad valorem que cada tipo de producto tiene según su clasificación arancelaria. Y sí, hubieron medidas, por ejemplo, ya no me pagues el impuesto ahora, sino págamelo en 3 meses, por ejemplo. Hubieron algunos productos, especialmente los que se consideraban de bienes esenciales, que algunos se exoneraron de impuestos, justamente para dar esa versatilidad que necesitaba el Perú, ¿no? Hablamos de mascarillas, cosas relacionadas a salud, camillas, respiradores, que normalmente se estaban importando porque necesitábamos de ello. Muy bien, y bueno, aquí estuve indagando un poco, pues como usted mencionaba, la pandemia nos impactó a veces a muchas empresas en el tema de la toma de decisiones, tal vez porque no se tenía un plan de manejo de crisis corporativo, industrial, adecuado. Nunca se pensó en este tipo de crisis sanitaria, tal vez sí otro tipo de desastres por accidentes laborales, etcétera, o desastres naturales incluso, pero no en un tipo de pandemia, ¿no? De crisis sanitaria. Y tal vez allí puede ser un punto a mejorar para las empresas, ¿no? Evaluar esos riesgos y mejorar todas sus comunicaciones y logística, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Lo que nos dejó la pandemia fue de que tenemos que poner mucho más fuerza al tema de digitalización, porque es un factor importante. Supongamos que de aquí en unos años más volvamos a pasar por algo similar o tal vez algo más grave y nuevamente vamos a estar en este problema, ¿no? Entonces, yo siempre tengo en cuenta una metodología que se llama PMBOK, el cual te habla de unas lecciones aprendidas, ¿no? Entonces, si no aprendemos de esta experiencia ahora y no adoptamos nuevas medidas, entonces vamos a estar igual o peor en alguna situación similar, ¿no? Y en nuestra región La Libertad, donde pues el sector agroindustrial, sobre todo en la costa, en el valle de Virú y de Escope, que están las agroexportadoras, ¿cómo ha sido el impacto? Ellos también reportaron pérdidas, pero ya se han recuperado totalmente a la fecha, ya estamos ya a medio año del 22, perdón. Sí, ahora el 2022 ya las empresas exportadoras nuevamente están tomando camino, y esto también porque en el 2021, por ejemplo, los proveedores internacionales no permitían realizar una negociación tan cómoda, tan abierta, tan simple como lo era antes de pandemia. Por ejemplo, a nivel de pago, el proveedor internacional te decía, no tengo plata, ¿cómo te voy a comprar? Entonces, una forma era establecer un contrato a futuro, ¿no? Pero ese contrato a futuro también es un riesgo para el exportador peruano, porque en ese contrato a futuro se establecía un precio que no podía moverse. Entonces, era asumir un riesgo, pero también tratar de continuar con los negocios, ¿no? Entonces, muchos de los exportadores atinaron por esa opción, tomaron esa medida con el fin de poder tener un camino en el negocio apenas esto empieza a caminar nuevamente. Y entonces ahora en el 2022 ya los exportadores están tomando camino, ¿no? Nuevamente en lo que es sus mercados y encontrar nuevos mercados. Muy bien, y como usted mencionaba, el sector de las importaciones en temas sanitarios, de accesorios, dispositivos médicos, para eso sí, pues se incrementó. Y también el tema de la tecnología, ¿no? Los equipos portátiles, las laptops, las PCs, todo ello también por el trabajo remoto se incrementó. ¿Se mantiene esto? Efectivamente, a ver, hasta inicios de año, el 2020,
hubieron algunas empresas a nivel local, por mencionarlo, una empresa grande que se dedica al tema de fabricación de aceros y fierros, que es muy conocida, aún mantiene, o hasta febrero de este año mantenía sus trabajos en remoto. ¿Por qué? Porque las empresas, como ya encontraron un camino positivo al poder manejar sus operaciones desde la virtualidad, muchas veces ya no es necesario para algunos puestos estar acudiendo hasta una oficina, ¿no? Es más, hay empresas que alquilan ambientes administrativos y entonces esto significa pues también un ahorro en costos, ¿no? Actualmente las empresas pues han tenido que hacer magia para poder mantenerse. Tal vez ha habido empresas que han desaparecido, pero hay empresas grandes que también han sabido sostenerse, ¿no? Pero ha sido un mercado muy difícil, muy complicado. El sector construcción, en el cual yo tengo experiencia también, fue un sector que al inicio estuvo muy golpeado, pero a nivel de pandemia incluso, en el mismo año 2020, empezó a reactivarse. Entonces, ha habido sectores que sí han sido mucho más golpeados, como por ejemplo restaurantes, como por ejemplo transporte, como por ejemplo la minería, entre otros, han sido sectores muy afectados por esta época de pandemia. Pero también ha habido sectores que han tenido un gran crecimiento, ¿no? Por decirlo, la pesca, telecomunicaciones, el sector agropecuario. Y entonces, esos son los aspectos que hoy en día se tienen y que, bueno, gracias a Dios, ya son factores positivos, ¿no? Del cual podemos hablar. ¿Y cuáles serían estas, ya como recapitulando todo lo conversado, estas nuevas capacidades que requieren adquirir y fortalecer el sector comercial, internacional, o las empresas que exportan, que importan, que también se vinculan con el exterior en nuestra región y en nuestro país? Bien, una de las medidas, tanto a nivel privado como a nivel público, tendría que ser buscar digitalizar, no depender mucho de un documento que esté firmado físicamente y llevarlo por a través de una persona, ¿no? A nivel público, por ejemplo, la BUCE, el portal La BUCE, que es la ventanilla única del comercio exterior, a nivel de pandemia mejoró bastante sus procesos. Te permitía hacer documentos desde su portal. Incluso hoy en día aún se mantiene y espero que se siga manteniendo. Ya no es necesario llevar un BL o Bill of Lading, que es un conocimiento de embarque a nivel marítimo, con el endoce original. Se puede llevar una copia y se puede seguir con el procedimiento de importación sin ningún problema. Otra medida que nos ha quedado como experiencia es de que los actores del comercio exterior, como por ejemplo agencias de aduana, agencias de carga, transporte mismo, también necesita tener una digitalización, porque si bien es cierto, estos actores nos ayudan con el recurso humano para hacer los trámites en un terminal portuario, en el mismo aduanas, también es necesario digitalizarnos, porque hay trámites que puedes ganar mucho tiempo haciéndolo desde una computadora hasta no movilizarte, pues, ¿no? Entonces, estas medidas yo creo que son las que nos han quedado como experiencia a nivel de pandemia y que debemos potenciar a nivel público, privado, a nivel de empresas grandes, empresas pequeñas. Tenemos que acostumbrarnos a trabajar de una manera digital, porque si no vamos a estar en un grave problema más adelante, ¿no? Entonces son grandes las lecciones que estamos aprendiendo a través de esta pandemia, lamentablemente. Y pues también se anuncian otro tipo de crisis, ¿no? Y también otro factor a veces que lamentablemente, realistamente, viendo la realidad, también la inestabilidad económica y política es un factor que influye también en el plan económico, ¿no? Correcto, también eso influyó bastante en el tema logístico local e internacional, porque muchas empresas grandes,
por ejemplo, empresas chinas, que son las que normalmente se adjudican los contratos por grandes montos acá en Perú, muchas veces ya no querían invertir porque no había la seguridad de que pues haya un camino correcto sobre lo que se estaba hablando a nivel de país. Entonces, sí, eso también es un factor que juega, en su momento jugó en contra para los negocios, pero hoy en día estamos hablando ya de una estabilidad en término medio que, bueno, ha permitido que los negocios vuelvan a retomarse, ¿no? Incluso hay un gran porcentaje de nuevas empresas que han surgido gracias a la necesidad que se tuvo a nivel de pandemia. Entonces eso también es un factor muy positivo a rescatar, ¿no? Muy bien, administrador egresado del UPAO, estimado Víctor Vergara, muchas gracias por sus aportes, por toda su experiencia que nos ha compartido sobre el impacto del comercio internacional en tiempos de pandemia aquí en la entrevista. Esperamos darle en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, agradezco la invitación nuevamente a mi casa UPAO, de la cual egresé y de la cual me siento muy orgulloso. A cualquier lugar a donde voy siempre la menciono y siempre voy a seguir identificándome con mi institución. Muchas gracias. Excelente, como tiene que ser. Muy bien, vamos a dar una pausa y regresamos en la entrevista.